9:25 de la mañana, sube un poquito la temperatura, ya tenemos 8 grados aquí en Montevideo y seguimos hablando de cara a lo que ocurrirá el próximo mes de octubre, las elecciones nacionales, y en ese marco el 7 de septiembre la lista 609, el MPP, lanzará sus listas de todo el país mientras aguardan novedades en esta jornada en particular. Hay una conferencia de prensa prevista en las próximas horas. De ese y otros temas vamos a hablar con el senador del Frente Amplio del MPP, Daniel Cagiani, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes y con los televidentes. Bueno, ¿qué se puede adelantar respecto a las novedades que puedan surgir en las próximas horas? Y a las 19 horas capaz que va a haber alguna... Bueno, puede tirarnos alguna línea, un subrayado. Un subrayado. Subrayado. ¿Ya adelantó algo entonces? No, sin duda. Creo que básicamente estamos todos muy contentos porque seguramente hoy se va a conocer una información que es muy importante para todos. Creo que para la política en general. La 609 siempre ha sido una agrupación, una lista que ha tratado de convocar a gente de diferentes ámbitos, tanto empresariales, políticos, de las diversas actividades que tiene la sociedad, sobre todo para refrescar a la política. Nosotros somos los que consideramos que quienes hacemos política no solamente son las personas que están en una institución como el Parlamento Nacional, sino que la sociedad en general debe incluirse, también como comprometerse en el sistema político. Y siempre que viene gente de otros lugares, la 609 trata de abrigarlos, de recogerlos y sobre todo darle un espacio. Lo hemos hecho con diferentes personalidades, Alberto Curiel, Constanza Moreira en su momento, que venían del ámbito académico, otros del ámbito productivo. Alfredo Frati era el vicepresidente de la Federación Rural en el año 2002, hoy es diputado de la 109, y bueno, y ese ha sido básicamente el ADN de nuestra organización, y bueno, seguramente hoy se conocerán alguna información muy relevante. Concretamente la lista va a ser encabezada por Mujica, aunque después no asuma, para juntar votos y bueno, de una manera nominal, y el suplente va a ser el Pacha. ¿Cómo se va a organizar eso? Nosotros, aunque nadie lo crea, lo estamos recién terminando de organizar, pero sí lo que puedo darte la premisa es que la lista va a ser encabezada por el senador Alejandro Sánchez, que además actualmente es el jefe de campaña de... No por Mujica, entonces. No, la idea es que justamente es apostar a una renovación. En realidad en este país uno es joven hasta muy tarde, sí, ¿no? Sí, sí. A veces a alguien que tiene 40 años le dicen que es muy joven. Alejandro igual es un tipo bastante joven, tiene 42 años, 43 años. Pero bueno, es alguien que tiene sin duda un futuro muy prominente y además va a ser uno de nuestros compañeros que va a encabezar la lista. O sea que va a ser Alejandro Sánchez, Blanca Rodríguez y Daniel Cagiani, ¿así es? No te puedo adelantar más que el primero. Después lo otro... ¿Lucía Topolansky va a estar? Sí, Pepe y Lucía van a estar en la lista. Primero son los referentes nuestros más importantes. Como suplentes van a estar... Bueno, estamos definiendo ahí, seguramente van a estar donde ellos quieran, ¿no? Es decir, porque eso básicamente nosotros siempre le damos la derecha, pero bueno, la idea es que acompañen y que sobre todo ellos siempre han dicho que los mejores dirigentes son los que también dejan una buena barra de gente atrás. Nos han dado la posibilidad a muchos compañeros y compañeras, tanto del interior del país como aquí en Montevideo y Canelones, de hacer nuestras primeras experiencias. Nosotros además somos muy agradecidos porque la verdad que los votos son de ellos, en términos más concretos, para hablar mal y pronto. Pero bueno, nosotros somos una organización que siempre apuesta a trabajar en colectivo y bueno, y también darle posibilidades a otros. También es verdad que la 609... ha sido la lista más votada en los últimos años, desde el 2004 para acá. Creo que no hay registros de que haya sucedido eso en las elecciones nacionales por tanto tiempo con una misma lista. Eso capaz que para los politólogos un día habría que analizarlo. Pero siempre ha sido también constructor de alianzas o lo que llaman las sublemas dentro de los partidos. Y bueno, y ahí también nosotros vamos a incorporar a otras figuras que también pueden venir de otros ámbitos de sectores del Frente Amplio. ¿Cristina Lustberg es una, por ejemplo? Cristina Lustberg podría ser una también. Blanca Rodríguez otra. No te puedo decir todo. Si te digo todo no tiene gracia, tengo que generar una expectativa para las 7 de la tarde. Podemos hablar algo se va a conocer. Del aporte que se espera, por ejemplo, con la incorporación de Blanca. Bueno, yo creo que la posibilidad de que Blanca se incorpore a la política en general, después de tener más de 34 años de estar acá dirigiendo el informativo del Canal 10, pero además de una carrera muy prestigiosa en el ámbito no solamente periodístico, sino también en la docencia. Yo creo que sobre todo le hace bien a la política uruguaya. Yo creo que en la medida de lo posible, donde mucha gente de diferentes ámbitos se puede integrar a la política para participar y también oxigenar a la política, es bienvenido y eso sería muy bueno. Han habido casos. Ahora Pedro Bordaberry, es alguien que
que si bien siempre estuvo vinculado al Partido Colorado y que ahora últimamente estuvo alejado de la política, vuelve, eso creo que también es importante. Y bueno, y en la medida de lo posible que los partidos también puedan recoger también las inquietudes de la sociedad, siempre es importante. ¿Lo de Blanca es esa sorpresa que en algún momento manejó Mujica o tiene alguna otra? No sabría decirte del todo. Mujica siempre tiene un as bajo la manga, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es tratar de ver cómo también se construye una nueva mayoría política y social para que pueda haber un nuevo ciclo de cambios políticos en nuestro país. Nosotros somos lo que pensamos, que Yamandú es un compañero que tiene cualidades muy importantes en materia política, no solamente porque gestionó la cosa pública de manera honrada y buena y ha tenido buenos resultados en la Intendencia de Canelones, gobernar un país es diferente, sino porque también tuvo una capacidad que es algo capaz que poco peculiar en la política, que es abre fronteras partidarias. Mucha gente que no es frente amplista, que es blanca, colorada, que todavía se define como tal, cabildante, ve con buenos ojos la posibilidad de votar a Yamandú Orsi en octubre. Y eso también nosotros queremos hacer un armado político, como le dicen en algunos otros lugares, o también una construcción política que pueda sustentar justamente ese gran caudal de gente que hoy está mirando a Yamandú. Ya le voy a consultar cuando hizo referencia a la gestión de ver si hubo denuncias ante la JUTEP. Alfonso Lerete, el diputado nacionalista, ha generado alguna denuncia, ¿no?, ante esta institución. Pero le quiero preguntar respecto al MPP. Usted hablaba de esos paraguas, de esas personas que llegan desde lo académico, desde otros ámbitos también. ¿Hay cierta estigmatización hacia el MPP como radical, como uno de los polos radicales que tiene el Frente Amplio? A nosotros siempre somos el cuco. En las elecciones siempre nos tildan como cuco, después... ¿Y por qué pasa eso? Todos vienen a hablar con nosotros para trabajar. ¿Por qué cree que pasa? Bueno, yo creo que a veces siempre hay sectores que tratan de depositar en algunos lugares los miedos y los cucos que la sociedad puede tener. Yo creo que la 109 ha sido la fuerza política más importante de este país de los últimos 20 años. Y el país no ha vivido una crisis muy importante en materia democrática, social y económica, sino más bien todo lo contrario. Ha vivido los mejores años de estabilidad política y también de redensificación de derechos de nuestra sociedad. Sin duda, estos últimos años hay cosas que se han perdido. El salario, las jubilaciones y las pensiones son una, el recorte del gasto público. Pero así todo, nosotros somos los que pensamos que los gobiernos electos por la ciudadanía tienen que empezar y terminar su mandato como corresponde. Y lo que tiene bueno del Uruguay es que en realidad el presidente que termina su mandato, primero porque no hay reelección por suerte, le pasa la banda presidencial a otro presidente o presidenta, independientemente del partido político, e incluso, que eso también es algo que hizo el propio Tabaré Vázquez, pero también hizo Mujica y también han hecho otros presidentes, y esperemos que lo haga también nos presentamos en el mundo en la transición, que es una transición muy larga, de 5 o 6 meses casi, de manera también diciendo, bueno, hay cosas que sí se pudieron hacer, el listón quedó un poco más alto o quedó más lejos, hay cosas que nosotros fracasamos y hay una transición ordenada. Y eso me parece que también es importante porque en realidad eso no sucede en general en el mundo entero, ¿no? Senador, esta pregunta se la hago al senador del MPP, que quiere que Orsi sea presidente de la República, pero también al integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de la República. Concretamente, ¿la pifió Orsi con esto de relativizar el peso que puede tener el discurso de la calle en la ONU y de decir que, bueno, no sabe si va a invitar a Maduro, depende de la torta y de los participantes invitados que haya para un eventual acto de asunción de la presidencia? ¿Por qué? No sé, se lo pregunto. No, yo creo que no. Yo creo que lo que hizo fue sacarle un poco de relevancia a un tema que a veces toma mucho volumen político cuando hay elecciones acá en Uruguay, no tanto cuando hay elecciones en Venezuela. Como un revuelo bárbaro, ¿no? Las declaraciones de Orsi allá. Bueno, y de hecho Robert Silva en las últimas horas también ha señalado que, bueno, de alguna manera deja la institucionalidad del país de lado, ¿no? Señalando que, bueno, lo que diga Uruguay es lo mismo ante la ONU. No, a ver, yo creo que el problema que tienen los candidatos del oficialismo es que tienen Orsi-obsesión, ¿no? Es decir, todo lo que diga Orsi. Lo que no dice porque no lo dice. Y lo que dice porque lo dice, ¿no? Es decir, bueno, le puede pifiar también en mi cuando pueblo le decían la gata Flora, ¿no? Sí, porque en realidad muchas veces le molesta todo. Yo creo que en realidad... Pero usted no estuvo mal entonces lo que dijo... Para nada, yo creo que en realidad fue es decir, sacarle trascendencia a algo que en realidad, sobre el discurso del presidente de Naciones Unidas, el presidente ha dicho públicamente que iba a hacer un discurso con una temática que no tiene nada que ver con esa, la Asamblea de Naciones Unidas, que además no tiene ningún tipo de resultado, más que el discurso. Entonces lo que dijo Yamandú fue, bueno, en realidad el problema de Venezuela no se resuelve solamente con discursos,
que ha sido la gran problemática que tenemos los países de la región, pero que ha tenido este gobierno. Es decir, que no tiene una hoja de ruta sobre los temas. Instala temas y después no tiene resultados. Es decir, ¿cuál es la hoja de ruta del gobierno uruguayo con respecto a la solución de Venezuela? Yo no la conozco. Si lo preguntamos al canciller, ¿sabe lo que nos dijo el canciller? No tenemos. Entonces, sin duda que ese es un tema que preocupa. Capaz que puede haber sido malinterpretado de que en realidad no hay una preocupación por lo que pasa en los derechos humanos en Venezuela. Sin duda que los hay. El Frente Amplio ha sido enfático en ese sentido, en ese y en otros planos, pero me parece que lo que pasa es que a veces acá hay una banalización de la discusión de lo que sucede en Venezuela. Y me parece que también a veces no hay tampoco la idea de cómo se puede ayudar. ¿Dice que hay banalización de lo que pasa en Venezuela? Claro, por supuesto, sí, y de lo que se puede hacer, porque en realidad yo creo que hay errores incluso de parte del gobierno uruguayo acerca de cómo se ha posicionado en este tema. No porque en realidad a alguien le guste lo que esté sucediendo en Venezuela. Yo creo que nadie en Uruguay considera que lo que está sucediendo en Venezuela está bueno. En realidad todos queremos que haya elecciones, que los candidatos puedan participar libremente como lo hacemos aquí, que los resultados se respeten, que se conozcan los resultados. Es decir, eso es algo que para la tónica uruguaya es natural, pero lamentablemente no es lo que pasa. Sin ni embargo, en Venezuela este ni en gobierno otros países. Entonces, envió un embajador a Venezuela en un momento que no tenía. Sí. Pero alguna medida se adoptó, una representación diplomática del país en Venezuela. Claro, pero eso es una cosa mínima. Es decir, tener una representación diplomática es lo mínimo. Pero además, nosotros lo acompañamos y está bien, y yo creo que está bueno. Primero porque el Uruguay tiene que tener relaciones diplomáticas con todos los países, independientemente de sus gobiernos. Porque lo que tenemos ahí... Yo termino con esto porque si no, no puedo terminar nunca una... me parece que lo importante aquí es qué pueden hacer los países para esto. En realidad hay algunos países que han dicho que ganó Maduro las elecciones. ¿No? Yo no lo comparto, en realidad. Por lo menos no tenemos la información como para poder aseverar eso. Hay otros que dicen que ganó Edmundo González. Yo tampoco lo comparto porque tampoco sabemos eso. Y hay otros que han intentado mediar. El Uruguay, entre esas dos opciones y buscar la salida del medio, ha intentado ponerse en una de las opciones. Yo creo que eso es equivocado. ¿Por qué? Primero porque no tenemos la información para decir. Yo no sé qué información entre el presidente de la República. Hay actas publicadas, es verdad, pero todo eso no se sabe y no está verificado por nadie. Ni una ni otra. Entonces, la posición de Uruguay, no la personal de cada uno, porque el presidente de Uruguay nos tiene que representar a todos. ¿Debe ser esa? Yo creo que no. Creo que no, sinceramente, porque en realidad, primero, no construye posibilidades de tener diálogo con todos. Porque en realidad, mira, acá el 3 de agosto se cumplieron 40 años de las negociaciones del Pacto de Club Naval, que se hicieron en plena dictadura en Uruguay. La lógica que instaló el Partido Nacional en su momento fue que en realidad la dictadura caía sola y que había que empujarla y denunciarla. La lógica que establecieron el Partido Colorado, el Frente Amplio, la Unión Cívica Radical, fue que había que hacer todo lo posible para negociar para que se fueran antes. Nos sentamos a negociar. Yo no estaba, yo tenía un año en ese momento, pero sentó el Frente Amplio, sentó el Partido Colorado, y lo que hizo fue hacer una transición, culminar una transición. En el 80 había un plebiscito que se dijo que no, más del casi el 60% de la población. La hoja de ruta, el 60% de la población, y tardaron 5 años y hubieron elecciones con candidatos proscriptos, entre ellos el del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio y el Partido Colorado se sentó a negociar para ayudar a que esto se culmine. Entonces, la lógica esa de que en realidad esto se termina porque yo hago unas declaraciones y se cae solo, no es así, porque no fue así históricamente en Uruguay, y creo que el Partido Colorado, que siempre ha tenido una lógica diferente, hoy está corriendo de la mano del realismo que ha sido una cosa. Entonces me parece que también hay que aprender la historia nuestra, ¿no? Reitero la pregunta que le hacía entonces, se llama Ndú Orsi, es presidenta. ¿Esa sería la hoja de ruta del Frente Amplio? ¿Y qué pasa con la denuncia de las acciones represivas que hay en Venezuela? No, nosotros condenamos todas las acciones represivas, la violación de los derechos humanos, la cancelación de personas que sin ningún tipo de orden judicial. No, lo condenamos acá, cuando sucedió acá, y lo condenamos en otros países y en Venezuela también. No estamos de acuerdo. La defensa de los derechos humanos para el Frente Amplio es algo demasiado importante como para cederle la bandera a alguien. En cuanto a la hoja de ruta sería eso quiero que quede claro. Como un pacto naval, acá y en otro país. Si nosotros no votamos la ley de caducidad. Es más, cuando llegamos al gobierno en 2005, aplicamos el artículo 4 de la ley de caducidad, que acá nadie le aplicó durante casi 20 años. Y de hecho, gracias a eso, hoy están apareciendo restos desaparecidos. El Partido Nacional y el Partido Colorado se negaron incluso a investigar esa situación. Entonces,
Acá creo que hay que también tener archivo en esas cosas, ¿no? Porque a nosotros nos interesa lo que pasa en los derechos humanos en Venezuela, en Perú, en Colombia, y lo que pasa en los derechos humanos acá también, en Uruguay. Y la hoja de ruta, bueno, veremos qué sucede si la ciudadanía primero le ratifica la confianza al Frente Amplio para llegar al gobierno, y qué sucede en marzo del año que viene. Yo no tengo la bola de cristal para saber qué va a suceder en Venezuela en marzo. Ahora, senador... Lo que sí creo es que el Uruguay, como país, no el Partido Nacional, el Partido Colorado o el Frente Amplio, el Uruguay como país, siempre ha tenido una posición de tratar de ayudar a buscar caminos de entendimiento en los conflictos más complejos. Yo siempre, y termino con esto, perdón que a veces uno es medio largo, pero si no a veces es difícil explicar. En el medio de los conflictos más complejos que hubo de enfrentamiento en América Central en la década del 80, Uruguay participó del grupo de Contadora. Quien era canciller en ese momento era Enrique Iglesias. Y ayudó a que esa zona de Latinoamérica se pueda recuperar la paz mediante pactos políticos entre los que estaban levantados en armas y quienes defendían supuestamente las instituciones en su momento. Y sin duda, ese ha sido siempre la contribución que ha hecho Uruguay. Por eso nosotros decimos que en realidad una cosa es denunciar, pero otra cosa es amputarse la posibilidad de ser actor o parte en la búsqueda de una solución. Y eso lamentablemente no es lo que está haciendo este gobierno. Janine, y eso es lo que criticamos. Un minutito, que creo que quede claro. nada más. Eso, ¿no? El Frente de Empleo fue gobierno en el periodo anterior y esta situación en Venezuela ya se venía agravando. Sí. ¿No se tomaron las medidas que hoy tal vez están solicitando este gobierno? No, mirá, se hicieron muchísimas cosas. Acá en Uruguay se convocó a una... Embajador, por lo pronto, ya se había retirado, ¿no? En el periodo anterior. Se hicieron muchísimas cosas, muchísimas. Para empezar, había diálogo con todos, con la oposición y con el gobierno, que siempre es importante para tener información sobre lo que no está sucediendo. prosperó nada. Sí. Tomando, ¿Cómo que no? Pero tomando esa actitud tampoco se prosperó. No, sí, prosperó se pila. agravaron, Hubieron se agravó, elecciones. Pero se agravó la situación de Hubieron Venezuela, encuentros ¿o no? entre el gobierno y la oposición venezolana, que entre otras cosas implicaron el acuerdo de Barbados, el acuerdo de Qatar. No se cumplieron muchos. Algunos se cumplieron, otros no, pero otros ¿cuál no. es la solución si no? Pregunto yo. Por eso digo, si Es eso decir, no funcionó. la solución que puede contribuir Uruguay siempre Claro, es a que las partes se puedan poner de acuerdo y denunciar lo que haya que denunciar, no ponerse de un bando. Eso me parece que es lo importante. Y el actual gobierno se está poniendo del lado de uno de los actores. Y eso creo que es lo que se está naturalizando como algo. Y yo creo que está mal. Está mal. Primero porque estamos interviniendo en la política interna de un país. Yo no digo que esté mal señalar los excesos con respecto al tema de le hubiera gustado también que se actuara de esa manera en un determinado momento La verdad que del esa es país. una posición que tú estás diciendo ahora. Yo lo que digo es lo que tiene que hacer el Uruguay. Acá secuestraban, mataban y se denunciaba internacionalmente. Imagino que le hubiera nadie gustado está diciendo que eso no a se esos tenga que dirigentes hacer. políticos que se Nadie está interviniera. diciendo que eso no se tenga que hacer. Yo creo que fui claro. Hay que condenar todos los excesos con respecto al tema de los derechos humanos. Eso no es parte de la discusión para mí. Lo que me parece es que el gobierno de Uruguay se está amputando la posibilidad de incidir porque ha sido parte con uno de los actores. Y me parece que eso está mal en la posición histórica del Uruguay. No es lo que ha sido. Por supuesto, cada gobierno tiene su corazoncito, tiene su sintonía, lo que sea. Pero me parece que no es lo que corresponde y sobre todo no es lo que le reclamamos a otros gobiernos que intervengan en los asuntos internos del Uruguay. Senador, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.